Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a seguir. Bien, quiero hablarles un poquito ahora, meterme de lleno en este grupo llamado los Moajidas. Dos personas que están saliendo a confundir a la gente, confundir a los cristianos, confundir a la gente que tiene fe en Jesús como Señor Salvador, sea judío o no sea judío. Y para eso quiero contarles una anécdota. Cuando yo tenía 14 años, yo predico la palabra de los 14 años. Estoy a punto de cumplir ya 45, ¿no? Yo me pongo a veces más de la... Como predicador de los 14 años siempre fui autodidacta. Y a unos empresarios que me escuchaban predicar me dijo: David, vos predicabas muy bien, ¿por qué no estudias teología? Nosotros vamos a pagarte tus estudios. Como yo les dije, soy nacido, criado y malcriado acá, si bien mi abuelo fue judío ruso, ¿verdad? Él vino corriendo de la guerra allá acá a Paraguay, pero nosotros ya nacimos como cualquier otro católico. A la edad de los 14 años, como les conté, casi me rompo la columna peleando en las artes marciales. Me sano en una iglesia evangélica y al poco tiempo me pusieron a predicar y a enseñar. Y siempre fui autodidacta hasta que estos empresarios me dicen: estudia para que te puedas recibir. En ese tiempo llegó a mis manos una revista de ciencia muy conocida, que es muy interesante. Sí, hasta el día de hoy está la revista muy interesante, Conozca Más. Son revistas de ciencia que te traen avances. Y en esa revista había una objeción hacia que Jesús era el Mesías. Específicamente apuntaba a su muerte y su resurrección. Había varias objeciones bíblicas que yo, desde mi precario conocimiento, podía explicar, pero llegó al tema de la resurrección, donde yo ahí ya no pude explicar por qué. Porque decía que Jesús hizo una promesa. Así como Jonás está en el vientre del pez, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo voy a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Cualquier Biblia evangélica o católica, en la parte de atrás o en adelante, tiene tabla de pesos y medidas. En esa tabla de pesos y medidas te dice que el día se contaba desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana como noche, y de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde como día. La diferencia es que se cuenta primero la noche y después el día. Porque Génesis 1 dice: y fue la tarde y mañana día primero. Tarde y mañana, contando primero la tarde antes que el día. En esa cuenta, entonces, hoy nosotros estaríamos en la noche del domingo, no en la noche del sábado. A las 6 de la tarde terminó el sábado, y a las 6 de la tarde empezó la noche del domingo. O sea, las 12 horas completas le pertenecen al domingo. Nosotros en nuestra cuenta común separamos la noche en 12 horas para el día anterior y 12 horas para el otro día. O sea, la madrugada del domingo. O sea, a partir de las 12 de la noche sería la madrugada del domingo. Pero las 12 horas de oscuridad le pertenecen al mismo día. Primero la noche, después el día. Eso te lo explica cualquier Biblia común y corriente. Por lo tanto, 3 días son 3 por 12. 3 noches, 3 por 12 horas. O sea, 3 días y 3 noches son 72 horas. Eso es así, fue así en tiempo bíblico. No hay una diferencia de cuentas de nada. Son 72 horas que Jesús tendría que estar en el sepulcro para poder resucitar. El cristianismo tradicional enseña que Jesús murió un viernes y que resucitó un domingo. Ahora, si nosotros contamos del viernes a las 3 de la tarde que Él muere, se lo entierra aproximadamente a las 4:30 de la tarde, que ya en Israel a esa hora ya comienza a declinar el sol. Tenemos de 4:30 del viernes a 4:30 del sábado, 24 horas. A 4:30 del domingo, 48 horas. Y a 4:30 del lunes, recién terminarían las 72 horas. Los 3 días y 3 noches se cumplirían entonces el lunes.
Pero la evidencia bíblica es que el domingo ya estaba resucitado. Entonces, este personaje decía de que Jesús nunca resucitó, que fue toda una invención, porque él no cumplió su profecía de 3 días y 3 noches. Ahora, imagínense yo con 16 años, 14, 15, 16 años, encontrarme con algo con eso. Entonces, ¿qué hice? Acudí a mi pastor. ¿Y qué me dijo el pastor? Ahí está, viernes, sábado y domingo, ve a las 3 días, ve a las 3 noches. Y no pregunte más, porque preguntaba una vez más, ya sos rebelde, ya sos anticristo, heredia. Y le digo, pero no cuadra. Cuando estos empresarios me dicen, David, vamos a pagar tus estudios teológicos, entonces yo comienzo a buscar seminarios. Nos juntábamos en el Mercado 4 donde vendían cassettes cristianos sobre mentirosos, no sé si alguno se acuerda ahí. El hermano Pablito tenía su casillera ahí de cassettes cristianos originales y algunos copias. Pero la copia era internacional, él no le copiaba, él decía, lo de internacional llega poco el cassette, ese te copio, pero nacional no copio bien. Y ahí nos juntábamos todo el zoológico de todos los cristianos vivos. Ahí vos te juntaba testigos de Jehová, mormones, pentecostal, bautista, adventista, metodista, dentista, todos los tistas, ahí nos encontrábamos, ¿verdad? De sectas raras, de cualquier cosa. Había uno que dice, el único instrumento que se toca en la iglesia es el acordeón, mi hermano. Los caños y lo respiraba, y la Biblia dice que todo lo que respira alaba a Jehová. El resto no se tiene que tocar en la iglesia. Y ahí escuchaba de todo, ahí nos juntábamos de todo. Entonces yo comienzo a hablar con los seminaristas. Vos estás estudiando, sí, ¿en qué seminario? Tal seminario. ¿Y vos cómo resolviste el problema? No sé, no estudié todavía. ¿Cuántos años? Segundo año. ¿Y cómo es? Y tanto estudio y tantos libros. Yo digo, yo si 2 años voy a estudiar acá y no me van a explicar esto, acá no voy a estudiar. Otro seminario más, y llegó un momento que nadie me podía explicar, con 5 años de seminario, con 7 años de seminario, y yo digo, ¿dónde voy a estudiar? Y entré en una crisis de identidad, porque no estamos hablando si hay que orar arrodillados, si tenemos que levantar la mano o no, estamos hablando de la base de la fe de todo tipo de cristianismo, la muerte y resurrección de Cristo, que Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano hacemos todo lo que hacemos. Y no puede ser que pastores, ministros, teólogos no te puedan responder eso. No te puedan aclarar eso. Orando un día, estoy ayudando a un hermano en una parrilla como mozo. Y me encuentro con un evangelista de años, David, te copio, tanto tiempo, ¿cómo? No, yo estoy predicando. Mira, gloria, te presento al rabino Eliahu Cuócomes. Él es el rabino mesiánico y dice, viene de Estados Unidos. Pobre rabino, no le dejé comer. Un zambala y asado se anda allí. Y lo primero que le pregunté es, ¿cómo explicás que Jesús muere un viernes, resucitó un domingo y no cumple los 3 días y 3 noches? Y se ríe. Hoy yo entiendo por qué se rió. Porque hoy donde me encuentra algo, ¡pac!, me pregunta eso. Entonces yo me doy cuenta de que está estudiando realmente la palabra, ¿verdad? Y me solucionó mi problema en 5 minutos, me solucionó el problema. Ya llevaba como 1 año buscando por todos lados respuestas. Y me dice, David, ¿por qué la gente cree que Jesús murió un viernes? Yo le dije, siempre, la Biblia dice que era víspera del día de reposo. Sábado, reposo, víspera, viernes. Correcto, me dice. Todos los viernes son días de reposo. O sea, el día de reposo desde la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. ¿Se acuerdan que le dije que primero la noche fue el día? Entonces el día de reposo terminó hoy a las 4:30, 5 de la tarde. Entonces me dice el rabino, escuchen bien esto, todos los viernes comienza el día de reposo, todos los sábados es día de reposo, pero no todos los días de reposo caen en sábado. Me llega y dice, todos los sábados son días de reposo, pero no todos los días de reposo caen en sábado. Hay otros días de reposo que son por las fiestas ordenadas por Dios en Levítico 23. Y en la famosa Semana Santa, nosotros tenemos la Pascua, que es donde Cristo murió, y al día siguiente comienza la fiesta de los panes sin levadura. Sí. La fiesta de los panes sin levadura, dice la palabra, que el primer día es gran día de reposo. En hebreo, Shabbat, Shabbaton,
un gran día de reposo, el primero y el último día de esa fiesta. Entonces, en la Semana Santa nosotros tenemos 2 días de reposo. El reposo semanal, común del sábado, y el reposo de la fiesta de los panes sin levadura. Es más, el Evangelio aclara y dice, los cuerpos fueron sacados de la cruz para que no estén expuestos en el día de reposo, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, haciendo una diferencia al día de reposo normal de todas las semanas. Entonces Jesús me dijo, el rabino me dice, Jesús dice, cena con sus discípulos un martes a la tarde, muere un miércoles a las 3 de la tarde, es enterrado el miércoles a las 4:30 aproximadamente. De 4:30 del miércoles a 4:30 del jueves, ¿cuánto tenemos? 24 horas. A 4:30 del viernes, 48 horas. A 4:30 del sábado, 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan que ya el sábado, a las 4:30 termina el sábado? Y Jesús resucita un sábado en la tarde para nosotros, que vendría a ser ya, como hoy, como ahora, ya la noche o la tarde del domingo. Otra cosa más que nos explica cuando Jesús resucita es la tercera fiesta. Dijimos que está la Pascua, los panes sin levadura, y la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se ofrecía apenas termine el día de reposo. O sea, si tenemos que ofrecer la primicia hoy a las 6 de la tarde cuando cae el sol, ocupamos la día de reposo, y ese era el momento en que se ofrecía las primicias. Y Pablo dice, Yeshua resucita primicia de entre los muertos. Y Jesús resucita, el sábado ya está resucitado. Y en la Biblia no hay ningún versículo que diga cuándo Jesús resucitó. Lo que hay es un relato que dice, habiendo Jesús resucitado el primer día de la semana, ¿verdad? Se presentó a María Magdalena, bla, 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 ya. Pero nuestras Biblias, puntos, comas, capítulos y versículos fueron ordenados por Roma. Fueron ordenados por los hombres. La Biblia original no tiene comas, puntos, no tiene capítulos ni versículos. La palabra habiendo es tiempo pasado, o sea, después de resucitar, ya resucitado. Entonces, cuando nosotros cambiamos una coma de atrás para adelante de una palabra, dice, habiendo Yeshua resucitado, punto, el primer día de la semana se presentó. Al ser tiempo pasado, lo que está diciendo es que el primer día se presentó, no que Él resucitó, porque nadie vio la resurrección. Absolutamente nadie lo ve a Él resucitar. Lo que ven es el ángel moviendo la roca y ya la tumba vacía. Entonces, imagínense que un problema de fe que yo tenía, llega un momento de no querer predicar más nada, porque yo digo, no quiero predicar algo que esté equivocado. Este rabino me lo soluciona en 5 minutos. Y yo dije, acá había estudio. Me dice el rabino, estamos hablando de 1997. Yo te voy a enseñar, yo vengo 6 meses estoy en Paraguay, 6 meses estoy en Estados Unidos. Cuando yo vengo acá, yo te puedo enseñar. Lo volvía loco al pobre rabino preguntándole cosas. Espera y maché, Villa, agárrate el libro, eso que está en Yurupe. Lleva este libro, hacerle fotocopia, me dice. Pero yo era un vendedor de colectivo, yo no tenía para hacer toda una fotocopia de un libro. Entonces, ¿yo qué hacía? Leer el libro toda la noche, sacar mis apuntes, hacer 1 o 2 fotocopias, lo que me daba el bolsillo, y al día siguiente volver a entregar y ya con más preguntas al rabino. Dentro de esa instrucción, este rabino un día viene y me dice, estábamos ya un grupo de estudiantes, y agarra al rabino y dice, tengo una noticia para ustedes. Jesús no es el Mesías. O sea, todos sabíamos que él era un rabino creyente en Jesús. Y de repente viene y nos dice, Jesús no es el Mesías. Y comenzó a disertar por qué Jesús no era el Mesías. Por esto, este versículo se contradice, esto no es así, así, así. En 10 minutos, los 10 alumnos, entre ellos pastores, seminaristas, los 10 estábamos convencidos de que Jesús no era el Mesías. En 10 minutos. Roña acá y te papes así, porque te revienta la cabeza y vos te quedas con un montón de problemas existenciales, un montón de preguntas. Más allá del encuentro personal que yo tuve, que me sané.
¿Y están seguros? ¿Están convencidos? Sí, sí, sí. Bueno, ahora le tengo otra noticia. Jesús sí es el Mesías. Mira, yo quería tirarle con un zapato. O sea, Él te enseñaba y Él te demostraba que en 10 minutos te podía hacer renunciar de tu fe con las artimañas, con el uso de palabras. Y ahí nos comenzaba a enseñar. Esto es así, esto es así, esto es así, así se defiende, acá está este versículo. Ustedes no se dieron cuenta que yo me equivoqué en esto, en esto, en esto. Entonces, la manera en que yo fui instruido nos obligaban a pensar. No simplemente, herente Andeshe. Yo a veces estoy comiendo, una vez me pasó estar comiendo un asado en Buenos Aires, y en el medio, así estaba yo, y viene uno y me dice, pastor, 4 caballeros apocalipsis, va a decirlo cómo es. Y yo así, con mi carne en mi boca, le miro y le digo, estoy comiendo, y le digo, justo que ahora se te ocurrió, encima era una reunión social en familia, ni siquiera era un retiro. Justo ahora que se te ocurrió preguntarme los 4 caballeros apocalipsis, le digo yo. Le digo, tengo un libro, te paso para que leas. Decímelo, mano, a mí no me gusta leer. O sea, yo me quemé la pestaña estudiando, me gasté mis buenos guaraníes para comprar libros, mi tiempo, todo. Y te estoy regalando, te estoy diciendo que te voy a prestar un libro, y siquiera te estoy cobrando, y vos me decís, herente Nandés, porque se ese. Y así digo somos para estudiar. En cualquier religión. Pero a mí mi rabino me enseñó a pensar, me enseñó a carburar. Y eso me ha permitido hasta el día de hoy poder escudriñar las escrituras, poder entender, y gracias a otros rabinos también mesiánicos que son más superiores a nosotros, poder entender quién es Jesús, quién fue, cómo va a ser la cuestión de su venida, en qué tiempo estamos viviendo y cómo tenemos que prepararnos para cada uno de ellos. En el judaísmo ellos dicen que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David. Eso es inevitable. Pero hay un sacerdocio establecido que es el sacerdocio de Aarón. Ellos manejaban el templo. Ese templo en cualquier momento se va a volver a construir. Desde el momento que se construya el templo en Jerusalén, y aunque usted no estudie nada más a partir de hoy, aunque usted después de acá no estudie nunca más nada, pero se aprenda esto y esté atento a esto, desde el momento que se construye el templo en Jerusalén y comienza a funcionar y se vuelve a hacer los sacrificios, hay 7 años para el fin del mundo. Así decir, 7 años es lo que va a durar desde el momento que ese templo se vuelva a construir. Sé que me estoy acelerando mucho, y esto ahora en marzo va a empezar el seminario Apocalipsis a través de internet, que es 100% gratuito, con materiales, con texto, con evidencia, con video, con todo. Pero imagínense a qué nivel es importante entender las profecías bíblicas, mirar hacia Israel, y sabiendo que lo que pasa en Israel nos va a afectar a todos, seamos o no seamos judíos. Entonces, entendiendo eso, podemos entender qué tan importante es este conocimiento. Y yo quiero que lo tengan a todos, y por eso los seminarios son totalmente gratuitos. Ahora, estos judíos dicen que Jesús no desciende del sacerdocio original, que Él no es parte del sacerdocio de Aarón, no es descendiente de Aarón. Pero hay otro sacerdocio, que es un sacerdocio que existía en el tiempo de Abraham, antes de que el pueblo judío existiese, antes que Israel y antes de la ley, antes de los templos, ya existía un sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec, su nombre es Rey de Paz. Melquisedec, el Rey de Justicia, perdón. Rey Sadik. Melquisedec, Rey justo. La Biblia dice que Abraham va en guerra contra los de Sodoma, que habían raptado a toda su familia. Él va, rescata a su familia, recoge botín de guerra, y cuando vuelve Melquisedec, este sacerdote se va, le recibe, y Abraham le da todos los diezmos de lo que él tenía,
de todo su botín de batalla, le da los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec le bendice a Abraham. Dijimos que ahí hay una cuestión de autoridad. El mayor bendice al menor. Yo no puedo bendecirle a mi mamá. Yo puedo honrarle, pero ella es la que me tiene que bendecir a mí. Y hasta eso se ha perdido aquí en Paraguay. Esa costumbre, bendición papá, bendición mamá. Hasta eso se perdió, que era una buena costumbre. Y era una costumbre, inclusive del pueblo hebreo, de que los padres bendigan a los hijos. Nosotros hoy lo hacemos. Cada Shabbat nosotros bendecimos y le mandamos la bendición a nuestras hijas, aunque sea por WhatsApp, si no están con nosotros. Entonces, que Abraham le diese el diezmo se le da a un sacerdote que está haciendo la obra de Dios. Por eso dice la gente, con tu diezmo tenés que darle de comer a los pobres en vez de darle a los pastores. Si los pastores no hacen lo que tienen que hacer, no tienen por qué recibir diezmo. Pero si realmente el sacerdote, el pastor o el líder está haciendo lo que tiene que hacer, se dedica a las cosas de Dios, está cuando la gente lo necesita, él se merece el diezmo y las ofrendas de la gente para la casa de Dios y para la vida de los sacerdotes, no solamente un sacerdote. En mi congregación en particular, todos los que trabajan reciben su parte de diezmo y de ofrenda, todos, desde el que barre, desde el que limpia, porque así se manejaba en parte bíblica. Se le da a alguien que tiene mayor autoridad a nosotros y que está haciendo el trabajo de Dios, porque para eso es el diezmo y para eso es la ofrenda. Entonces Abraham le reconoce a Melquisedec superior que él. Y Melquisedec le bendice a Abraham. O sea, dos razones de autoridad ahí, que Melquisedec tenía más autoridad que Abraham. Y era un sacerdote. Entonces, algo que está por encima, inclusive del pueblo hebreo, mucho más allá atrás, así como leímos Génesis, de la ley de Dios. O sea que la ley de Dios, la Torá, no es exclusiva de los judíos. Y hoy dicen que nadie que no sea judío puede interpretar la Torá. Pero, ¿qué pasa hoy en Israel? Se descubre entre los hallazgos arqueológicos el templo de Melquisedec. Y para aquellos que quieran verlo completo, le voy a mostrar solamente algunas capturas. Solamente algunas capturas de este video que está en YouTube. Cualquier persona que quiera ver el video completo, el canal se llama Bacari Suelto en Israel. Allá está el guía y allá atrás está el bosquejo del hallazgo arqueológico del templo de Melquisedec. Ahí vamos a ver otra imagen más. Allá arriba pueden ver una captura y es realmente chiquito. Pero es impresionante ver cómo este templo, con todas sus ruinas, se mantuvo intacto desde el tiempo de Abraham hasta nuestros días. Quiere decir que todos los reyes que conquistaron Israel, la gente que destruyó los templos paganos, mantuvieron esto intacto. Entonces explicaba que en cierto momento se enterró ese templo, pero se enterró con mucho cuidado. Es más, está la piedra fundamental todavía en el lugar. Es apasionante. El hombre que visita, como buen curepa, dice, vos me estás cargando. Abraham estuvo acá. Y muestran todas las evidencias arqueológicas. Esto es algo reconocido por el Estado de Israel. No es invento de David Krivorotov. Cuando Melquisedec era prácticamente un personaje ficticio. Y la Biblia nos dice que Jesús es sacerdote por la orden de Melquisedec. Una orden totalmente superior a la de Aarón, superior a la del judaísmo y totalmente paralela. Hoy hay evidencias. Entonces yo siempre le digo, tengan mucho cuidado con lo que le dicen los judíos de acá, porque una cosa es lo que pasa acá y otra cosa muy diferente de lo que pasa en Israel. Los judíos ortodoxos en Israel ni siquiera son mayoría. En Israel son una minoría de gente endemoniada que en Shabbat salen a tirarle piedra y eso a los autos. Porque en Israel hoy viven millones de judíos. Vamos a cambiar el término. Millones de israelitas que no son solamente judíos. El judío es solamente la tribu de Judá, pero están volviendo, las tribus perdidas de Israel están volviendo a Israel.
Y el monopolio que los ortodoxos tenían de los lugares santos se les sacó. Ya ni siquiera los ortodoxos dominan en Israel. Porque la embajada de Israel, o sea, el Estado de Israel entiende que están de diferentes tribus. Vienen judíos, por ejemplo, de Etiopía, judíos negros. Va, esa europea, ¿cómo va a haber judíos negros? ¿Cómo va a haber judíos en África? Por la reina de Saba, que visitó a Salomón y se fue embarazada. Y por eso hay sacerdotes que hoy se hacen el ADN y son descendientes sacerdotales en África. Hay evidencia de judíos en la India. Hay evidencia de judíos chinos. Y toda esta evidencia, inclusive hay un ADN que si alguien quiere saber si tiene o no tiene sangre judía, se hace un ADN, sale $500, salía el año pasado, antes de la pandemia, hoy no sé cuánto saldrá. Antes de la pandemia salía $500 hacerse ese ADN para saber por qué se detectó el gen de la familia sacerdotal de Aarón. Entonces, hoy en Israel, por ejemplo, las mujeres pueden ir a orar a la misma manera que el hombre. Eso antes no se podía. Pero de repente nosotros en estos países le aceptamos todo lo que dicen los judíos, le creemos todo, se burlan de nosotros, humillan a los cristianos, cuando en Israel hay más de 115.000 judíos mesiánicos mucho antes de la pandemia. Una gran parte de la población de Israel son judíos mesiánicos. Y acá somos perseguidos, somos humillados, porque la gente no estudia, porque la gente no tiene el conocimiento para defenderse de estas personas. Si queremos saber más de cómo el sacerdocio de Melquisedec llega hasta Jesús, hay mucha evidencia. Aquí, por ejemplo, tenemos los lugares de las tribus de Israel que todavía no se llenaron, porque los judíos dicen, mentira, eso de las 10 tribus es todo mentira, ya están todos allá en Israel, ya está todo allá. Mentira. Hay lugares como estos que acá van a ver las inscripciones y los versículos que marcan los lugares donde antes estaban las tribus y que todavía no volvieron. Están los lugares esperándole a cada una de las tribus que vaya llegando. Fíjense lo que dice acá. Mancilló los lugares de culto donde habían quemado allí incienso, los sacerdotes paganos, desde Geba hasta Berseba, y ubicó los sitios en la entrada del pórtico de la ciudad. Esto es Segunda de Reyes 23. Esas 10 tribus se prostituyeron, pusieron becerros de oro, y por culpa de ese pecado de prostitución espiritual fueron sacados de Israel, pero está la promesa de que van a volver. Y entre ellos hay cientos de compatriotas nuestras que tienen sangre judía y están incluidos en una palabra profética. Y esa palabra profética no significa ir a una religión y hacerte judío, porque no sabemos de qué tribu podemos llegar a ser, pero sí reclamar la herencia que hay en nuestra sangre. Volver al Dios de Israel, volver a la senda antigua. Hay otro documental. Este es el libro de Melquisedec que se encontró en la cueva de Qumran y hoy lo tenemos en audiolibro en YouTube, para que quiera investigar un poquito más de esto. Y también hay un estudio completo del pastor Jim Stanley que habla de la conexión de Melquisedec, cómo él rastrea y te puede decir todos los sacerdotes desde Melquisedec hasta Jesús. Esto estamos hablando de una autoridad a nivel legal para Israel, para que Israel le reconozca como Mesías. Así como lo de la unción. Si Jesús es el Mesías, ¿quién le ungió? Entonces, evidencia hoy en día hay un montón. Este es el líder del movimiento Noahida en Argentina. Este es el rabino allá está el rabino Daniel Gorra. Esto es una captura de un video en YouTube. Dice, habla sobre la Torá, los Noahidas, los mesiánicos y mucho más. ¿Qué dicen de los judíos que creen en Jesús? Que nosotros somos travestis espirituales. Y la gente le escucha a este personaje. Cuando la Biblia dice que de tu boca no puede salir agua dulce y agua amarga. El hebreo es conocido como la Shon HaKadosh, la lengua santa.
Si yo quiero maldecir a alguien, si yo quiero insultar a alguien, tengo que insultar en cualquier idioma menos en hebreo, porque el hebreo no tiene insulto. Yo soy un hombre bendecido y creado para bendecir. Yo no puedo abrir mi boca para orar por una persona, que esa persona se sane y al mismo tiempo esperar que Dios me siga usando cuando yo maldigo, cuando yo insulto. Esto se llama en hebreo la shon hara, la lengua maldita. Lo que este hombre está haciendo es contradecir la Torah. Simplemente con esto. Pues decía, los mesiánicos no duran mucho, dice. Yo desde el 97 que estoy enseñando raíces hebreas. Y es cierto, hay muchos mesiánicos que no duran, no tardan en negar a Jesús porque no tienen un buen líder, porque no tienen un buen mentor, porque no tienen alguien y comienzan a consumir material ortodoxo. Y tarde o temprano terminan negando a Jesús. Apostatando la fe. Cuando la Biblia dice en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Viene del griego apistemi. Apostatar significa me levanto y me voy. Ofendido. Y eso es lo que muchos de nuestros hermanos están haciendo. Y de repente negando todo lo que Dios hizo en su vida. Y Jesús dijo, el que me confiesa a mí delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre. Y esta gente son las personas que están convenciendo a tantos. Y con esto quiero que se ubiquen un poco en mi condición. Este hombre dice que él no debate con nadie. Este hombre dice que él no va a discutir la Torá con una persona que no sea judía. ¿Y cómo yo puedo, si usted no me puede decir, la vinda de Yahweh, esa no es que lado va y pesa, ya pesa. Yo digo, no, ya no. ¿Qué es lo que hago entonces si no me pueden hacer una pregunta? No, este hombre humilla a la gente, es como yo digo y punto. Él dice que no debate con nadie, que no es judío, que no tenemos ni siquiera poder para interpretar la palabra. O sea, él va a decir lo que él quiere, nadie le puede debatir. No representa a todos los judíos, porque hay judíos de Israel que charlan con los pastores y debaten educadamente. No representa a todos los judíos. A todos los judíos, pero sí a esta rama de judíos llamados noajidos. Ahora, hace un poco atrás, como yo estoy en internet y soy todo lo mío público, me escribe por Messenger un judío ortodoxo. Y cuando me escribe me dice, a ver usted, si sabe tanto, contésteme esto, a ver si tiene la respuesta. Le dije, buenas noches, mi nombre es David Criolotón. Me gustaría hacerle unas preguntas. La educación por sobre todas las cosas. ¿Sí o no? No, buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es David. ¿Está tuyo? ¿Está probando miles de Israel? ¿Sí o no? Ya le freno. Bueno, sí, buenas noches. Respondeme. Espera un poquito, le digo. No tengo por qué responderte nada. ¿Vos me estás preguntando o me estás interrogando? Porque lo que yo sé, yo no estoy preso. Como dijo Bolsonaro. Se le robé a Bolsonaro. El periodista le estaba preguntando, ya hay pan de Moisés. Le digo, pero para un rato, ¿usted me está entrevistando o me está interrogando? Yo que sepa, no estoy preso. Y ese le robé. Pero vos me estás preguntando o me estás interrogando. O me estás cuestionando. Una cosa es una pregunta, una cosa muy diferente es un cuestionamiento. No sos quien para cuestionarme, ni tengo por qué responderte. No, y se iba bajando los humos el tipo. No le pregunto si usted tiene la respuesta. Digo, bueno, yo tengo toda la respuesta, pero antes de que entremos a hablar, porque es lo que quería que responda las objeciones acerca de Jesús. Le dije, antes de eso vamos a hablar una cosa. ¿Me vas a permitir usar el pardes? Y el tipo se quedó callado un largo rato nuevo. ¿Qué es el pardes? El pardes son los 4 niveles en el cual 4 niveles de interpretación que puede tener un mismo versículo, una misma palabra. Número 1, la palabra pardes significa significado primario literal. Lo que dice ahí, lo que leemos. Por ejemplo, Jesús subió a Jerusalén.
En ese primer sentido literal, ¿qué es lo que dijo? Que se fue a Jerusalén. Eso es lo más literal posible. Ahora, hay un segundo nivel que se llama el remes, que es una insinuación, una indirecta o algo más profundo. Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué dice, si se fue a Jerusalén, por qué dice subió? ¿Por qué no dice que se fue nomás? ¿Por qué dice subió? Porque cuando uno ve la geografía de Israel, Jerusalén es mucho más alto, el lugar más alto de todo Israel. Entonces cualquiera que va a Jerusalén tiene que subir. Entonces me está hablando ya algo un poquito más profundo que literal. Pero hay un tercero y un cuarto, ¿verdad? Dras es un entendimiento añadido que solo puede ser deducido por una historia, un enigma, una parábola y el nivel más profundo, que vendría a ser el último del sol. O sea, una parábola, un ejemplo, ¿verdad? Y por último, el nivel más profundo, sod, significa secreto y misterio. Algo que a veces tenemos que escarbar en el hebreo o tenemos que entender. Como lo que yo le dije, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el literal, Dios le desamparó. Pero en el secreto era otro versículo al cual le estaba haciendo referencia. Entonces, el tercer nivel que podemos interpretar, Jesús se fue a Jerusalén, dice, subió a Jerusalén, porque cada vez que nosotros vamos a la casa de Dios, subimos espiritualmente, crecemos espiritualmente cuando vamos a buscar a Dios. Un mismo versículo con tres niveles de interpretación. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se escribió en estos cuatro niveles. Hay cosas que directamente no se puede interpretar en el primer nivel. Si tu ojo te es de tropiezo, arranca tu ojo y échalo fuera de tu cuerpo. ¿Te imaginas si vamos a interpretar eso literalmente? ¿Ella está opa? No. Encima tenemos dos ojos nomás, por lo menos si teníamos 50, aunque sean unos cuantos ya nos quedan. ¿Qué es lo que está? Eso no se puede interpretar literalmente. Se tiene que interpretar en otro nivel. Sacarlo de vos, dejarle de darle bolilla, dejar de anularlo, dejar de alimentarlo. De mi manera, pero no literalmente. Los judíos ortodoxos manejan esto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue escrito en estos cuatro niveles de interpretación. El problema es que cuando vos querés hablar con el judío, ellos no te permiten usar esto. Ellos sí usan. Entonces, opotan de un versículo a otro. No, eso no es literal. Ah, no, pero eso no es así. Ah, ese sí es literal. Ese no es. Entonces, nunca vamos a llegar a nada. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que usar pesas y medidas justas. Entonces yo le digo, ¿me vas a permitir usar pardas? Después de un largo rato se habrá sorprendido que un mesiánico sepa lo que es esto. Y si sos judío, ¿por qué me tenés que preguntar eso? Te pregunto porque ustedes son sucios y ustedes quieren usar esos cuatro niveles, pero no nos permiten a nosotros. Yo te debato en los dos niveles. Si querés que usemos, usamos. Si no querés que usemos, pero si no vamos a usar esos cuatro niveles, no lo usamos ninguno de los dos. No la misma regla. O pensás y te dijo, bueno, está bien, vamos a usar entonces. Digo, segunda pregunta, antes de debatir, ¿me vas a permitir, me vas a aprobar la Septuaginta como algo válido o te vas a esconder detrás del texto Masorete? Bueno, este habla de pesas y medidas justas, ahí tiene el versículo. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta, la tenemos allá, es una escritura del Antiguo Testamento hecho en griego koiné. Esas letras que están allá es el griego koiné. Así está escrito la Septuaginta. Se escribió por 70 judíos, una versión del Antiguo Testamento en griego, y fiscalizado por los sacerdotes oficiales en ese momento de que esa copia del Antiguo Testamento sea fiel. ¿Cuándo se escribió esa copia? 250 años antes de Cristo, antes de la época mesiánica. Quiere decir que ese Antiguo Testamento no tenía la intención, no hay ninguna intención ahí de contradecir a Jesús, porque Jesús no existía. Nadie sabía quién era Jesús 250 años antes. El hebreo que se usó para traducir esa tiene 1200 años anteriores a este texto hebreo que es el texto masoreta. El texto masoreta, ¿cuándo se escribió? Entre el año 600 y el año 1000 después de Cristo. ¿Qué hicieron estos judíos? Otro zapaité la Biblia.
para que con esa Biblia nunca Jesús va a ser Mesías. Con esta Biblia que se hizo casi 1000 años después de Cristo, ellos tergiversaron todo para que no encajen las profecías, para que no salga Jesús como Mesías. Entonces, con esa Biblia nunca Jesús va a ser Mesías. ¿Me explico? Sin embargo, yo tengo más confianza porque el Nuevo Testamento coincide con la Septuaginta. Todos los versículos del Antiguo Testamento coinciden con esa. Con este nunca va a coincidir si este nuevo se hizo diafragma. Ahora, no solamente eso, sino que esta Biblia de 250 años en Cristo coincide con los hallazgos ahora del rollo del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto tienen una data de 100 años más o menos antes de Cristo. Y coinciden los dos. Entonces, ¿cuál va a ser más fiel? ¿Lo que se escribió 100 años, 250 años antes de Cristo? ¿O la Biblia que hicieron ellos ahora hace 1000 años después de Cristo? No solamente eso, sino que con esa Biblia judía, con la Biblia del texto masoreta, los judíos reconocieron 68 falsos mesías. Con el hebreo del texto masoreta y con ese texto, ellos ya ungieron 68 falsos mesías. Sin embargo, con la Septuaginta se reconoce un solo mesías, que es Yeshua. Esto no te dice la Noahida. Estos datos no los maneja el cristiano. Pero viene el Noahida, viene el judío, te da vuelta como una media y uno termina negando a Jesús. Uno tiene que entender que hoy tenemos demasiado evidencia. Pedro nos dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esa es la manera de debatir, esa es la manera de hablar con el respeto. Mansedumbre, reverencia, ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Uno tiene que estar preparado y hoy podemos hacerlo. El seminario, la primera instrucción de raíces hebreas que yo tengo, el ABC, tiene 5 módulos. Israel, la divinidad, las fiestas hebreas, Jesús nace en una fiesta, muere en una fiesta, está enterrado en una fiesta, resucita en una fiesta, va a volver en una fiesta, va a juzgar en una fiesta. Por eso que las fiestas son proféticas, son muy importantes. Las fiestas hebreas y Jesús el Mesías judío. 5, la ley y la gracia, me olvidé. La ley, todo lo que son mandamientos, qué se aplica, qué no se aplica, qué se aplica en Israel, para qué fue dado los mandamientos. 5 módulos. Eso se hace en menos de 3 meses. Se termina el bachillerato de raíces hebreas. En menos de 3 meses. Porque no hay relleno, no es que nos vamos por las ramas. Es 100% gratuito. A mí no me genera dinero eso. La gente se maneja con ofrendas. El que puede ofrendar 1000 guaraní, ofrenda 1000 guaraní. El que puede ofrendar $100, Estados Unidos ofrenda $100. Y es más la gente que ofrenda que lo que yo puedo llegar a cobrar. Tenía un pastor socio que se enojó. ¿De dónde está? Mira, ¿y cómo no vas a cobrar esto? O sea, es la plata es la orden que Dios me dio. Dios me dijo no cobrar, dejarle a la gente que ofrende. El que pueda ofrendar que ofrende, el que no tiene que no. Y es más lo que la gente ofrenda que lo que yo podría llegar a cobrar por esto. Después de esto, está 11 módulos de Apocalipsis. Desde el primer versículo hasta el último versículo. ¿Cuántas profecías se han cumplido? ¿Dónde estamos hoy? Y lo último es un mapa completo con todas las profecías y los tiempos que faltan. Y dentro de lo que es ya la tecnicatura en raíces hebreas, está todas las preguntas que hace el ortodoxo, porque yo estoy capacitado y estoy capacitando gente para predicarle de Jesús al pueblo judío. Porque Jesús mismo dijo, no me van a volver a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Hashem. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. ¿A quién le dijo eso? A los judíos. Ustedes no me van a volver a ver hasta que digan, bendito el que viene. Entonces, tenemos que predicarle a los judíos, pero para eso tienen que estar preparados. Y no tropezar uno con esas cosas. Así que, esto está a disposición de ustedes. Entender qué tiempos proféticos estamos viviendo. Las cosas no están bien y las cosas no van a mejorar.
Puede mejorar para vos, puede mejorar para tu hogar, para tu familia. Nosotros podemos vivir otras leyes, que son las leyes del reino de los cielos. Yo no dependo del guaraní, no dependo del dólar, ni mucho menos del peso argentino. Yo dependo del Dios que me provee, me bendice y bendice mi trabajo. Yo donde voy tengo trabajo. Yo estoy en Argentina, de iba a ir a la puerta, sí, para todo. Yo estoy trabajando. Cada vez cobro más caro mi trabajo y cada vez me piden más. Llego a Paraguay, estoy trabajando, hago negocios, hago carteles. Yo dependo de Dios. Pero para vos puedes mejorar las cosas. Y si buscas de Dios, va a mejorar las cosas. Pero no va a mejorar a nivel mundial. Tenemos que saber qué es lo que se viene, saber qué es lo que va a pasar para que no nos sorprenda. Estudiar y prepararnos. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, el Hijo de Dios tiene que prosperar. Así como el judío prospera, el cristiano tiene que aprender a prosperar, porque va a llegar un tiempo difícil donde vamos a necesitar plata y vamos a necesitar mucho, porque va a venir un tiempo de persecución. El que nunca fue perseguido no entiende, pero el judío, como sabe de persecución, como el judío fue perseguido siempre y va a volver a ser perseguido, entonces el judío se sabe preparar. El judío sabe la importancia del dinero. Muchos de nosotros decimos, la plata puede comprar muchas cosas, pero no compra la vida. Allá vaya eso. Preguntarle a un judío que con 5 lingotes de oro salvó a su familia en tiempo del holocausto, si la plata no compra la vida. En ese contexto y en esas condiciones, sí la plata compra la vida. Pero acá hay 6, pero yo tengo 5 lingotes. No hay ningún problema. Ahí está, a mano. Es vato. Y muchas veces nosotros nos procuramos por nuestra economía, no levantamos nuestra economía, no nos imponemos. Yo le doy a Dios, yo no le pido nada a cambio. Eso suena muy lindo, pero no es bíblico. La Biblia dice que ofrendar, que diezmar, que hacer obras de caridad tiene su recompensa. ¿Y quién somos nosotros para decir a Dios, no, yo no quiero nada? No la manipulación, no el robo religioso, pero sí entender cómo, cuándo, dónde, en qué tierra uno siembra, a quién uno le ofrenda, a quién uno le está diezmando. ¿Para qué? Para que nosotros prosperemos. Y si llega, espero que no lleguemos, pero si llega el momento de correr, por lo menos tengamos un dinero con que salir corriendo. ¿A cuánta gente la pandemia le sorprendió sin un granero? ¿Cuántos pastores en Argentina se cerraron? 7 de cada 10 iglesias. Se cerraron y no volvieron a abrir más. Y muchos pastores se fueron al mundo porque nunca nos predicaron que estas cosas iban a pasar. Tengo amigos cantantes cristianos famosos que me dicen, David, no tenemos que comer. ¿Cómo dijo vos no vas a tener que comer? Vos trabajas bien, ganas bien, pero así como trabajan, así tienen deuda, así gastan, entonces ni siquiera pueden tener una pequeña reserva. Gracias al Eterno, a nosotros no nos faltó nada y pudimos dar de comer a más de 100 familias en Argentina en pleno pandemia. Que Dios les bendiga, que el Espíritu Santo les pueda hablar mejor en cada corazón. Saquen los datos, está todo esto en internet, pregunten, consulten. Nosotros este año vamos a comenzar a trabajar en Paraguay, vamos a venir más veces, queremos ya dejar agenda para poder venir, volver a ir más veces, para administrar las parejas, para administrar los matrimonios, para hacer seminarios de sanidad interior con mi esposa, que necesitamos sanarnos y liberarnos de una buena vez de muchas cosas del pasado. Hacer oraciones por sanidad. La última vez estuvimos en Entre Ríos, gente con muletas, con muletas. Me trajeron un bebé sarnoso. ¿Sabes lo que te trae así un bebé? El pañalcito lleno de sarna, de Villaguaya, en Penumbá, lleno de sarna. Oramos y terminé la oración, ni 2 minutos le paso, se quedó dormido. Pastor, hace 7 días que no duerme, me dice. No sabía ni cómo tocarlo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue haciendo milagros. Pero Yeshua mismo dijo, escudriñen las escrituras, pequé la escritura, para que nadie te lleve, viste, como cualquier viento de doctrina. Preguntas. Sí. Dice, es posible, no sé si
Es posible que intencionalmente hayan eliminado el judaísmo del primer siglo eh, muchos datos o libros que a lo mejor el templo registraba sobre Yeshua. Es muy difícil saber eso. Yo creo que Roma todavía tiene muchas cosas que sacar a luz. Sabemos que el Nuevo Testamento no está completo, eso se sabe. Por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios dice: yo acerca de esto ya les escribí. Quiere decir que hay tantas cartas anteriores, ¿verdad? Que Primera de Corintios. Y otras, y hay ciertas evidencias así, ¿verdad? Que no tenemos. Entonces, si esas cartas o libros guardan cosas realmente necesarias, que es necesario para nosotros, Dios va a sacar a luz, más tarde o más temprano. Pero, si no añade absolutamente nada a nuestra fe, la gente siempre me dice: ¿y cuál es la Biblia que yo tengo que usar? ¿Cuál es la Biblia que voy a usar? No importa qué Biblia uses, lo importante es que vos aprendas. Como hoy hablamos de contexto político, hablamos de contexto, o sea, meterte dentro de la cultura en el cual esa Biblia fue escrita. Vos vas a leer cualquier Biblia y vas a poder entenderlo. Yo hoy tengo una estructura, como siempre digo, no será perfecta mi estructura teológica, será la mejor, no sé, mejor o no, es lo que tengo. Y creo yo que con lo que tengo podemos llegar al fin de los tiempos. Puede salir algunos escritos que confirmen y afirmen ciertas cosas, sí, pero no creo que haya nada demasiado revelador que haga grandes cambios, no creo. ¿Verdad? Y si así tiene que ser, si hay algo que nos añade, el Eterno va a sacar a la luz, pero tampoco creo en esas cosas que de repente salga un libro y contradiga todo lo que dice la Biblia y que yo deje la Biblia para ir siguiendo ese libro. No, esas cosas yo no creo. Yo creo que todo tiene que ir conforme a la palabra. Por ejemplo, hablo en internet con un judío supuestamente mesiánico, supuestamente él creía, y estaba en el medio de un debate donde él decía: yo no voy a guardar ninguna cosa romana. No me acuerdo muy bien. La cuestión que él decía que el Nuevo Testamento es un invento de Roma. Entonces, cuando yo veo que él dice todo el Nuevo Testamento es una mentira, todo el Nuevo Testamento es invento de Roma, digo yo, ¿por lo menos cree en Jesús? Sí. Ella vio: ¿cómo tú vas a creer en Jesús? ¿Cómo vas a creer en el Mesías? ¿Cómo vas a creer en Yeshua si vos no crees en el Nuevo Testamento? No, porque en la Torah está todo lo que es el Mesías. Sí, yo entiendo que en la Torah está toda la profecía del Mesías. Pero si el Nuevo Testamento no existiera, vos ni siquiera sabrías que existió un Yeshua. Y ahí anda, una persona que te dice una incoherencia como esa, vos te das cuenta que está mal de la cabeza, no se sujeta a ninguna exégesis de nada, a ningún examen de nada. Entonces, yo lo que doy son los anteojos hebreos, meterte dentro de la cultura hebrea para que uno pueda interpretar. Por ejemplo, te doy una pizca de Apocalipsis. Salió un ángel con un incensario de oro y lo llenó de incienso y lo arrojó sobre la tierra. Eso es Yom Kippur. Eso es la fiesta de la expiación, que en el templo solamente una vez al año se usaba los incensarios de oro. Los otros días del año se usaba incensario de plata. Eso te marca un tiempo, te marca un proceso y te marca una fecha de año. Miles de personas con palmas en las manos. La fiesta de los tabernáculos, donde Dios ordena que vamos a tomar ramas para esto, Entonces, hay un código que vos podés leer en el Antiguo Testamento y entender el Nuevo Testamento, pero yo no creo que salga nada. Repito, puede salir la carta a Corinto y todo eso, pero eso se cree decir que Roma tiene, que a lo mejor no lo saca porque hay algún interés personal, a un perjuicio personal para ellos. Si es necesario, va a salir a la luz.
Así como pasó en los rollos de Qumran, ¿verdad? Imagínate que los textos del rollo de Qumran tienen evidencia mucho más cercana, porque no existen originales hebreos, no existen. El único evangelio en hebreo original que tenemos es Mateo, conocido como el Mateo Shem Tov. Ese es el único texto hebreo original que hoy existe. Después todo es copia, todas son copias. El problema es que desde la cueva de Qumran tenemos copias más fieles, más cerca de las evidencias. Porque esto es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, al último ya no se ve más nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hablaste hace rato sobre la fiesta, ¿verdad? La importancia de la fiesta para poder entender a Yeshua. Hay algo que la vez pasada estaba yo hablando con una persona así por chat, y él decía que la ley ceremonial fue abolida en la cruz. Las leyes ceremoniales de la ley de Dios fue abolida en la cruz. Y la ley moral está vigente, eternamente vigente. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿por qué entonces 10, 20, 30 y 40 años después de la muerte de Yeshua, todos sus discípulos seguían yendo al templo a festejar las fiestas ceremoniales, ¿verdad? Que dicta la ley, ¿verdad? Entonces dice, porque esa fiesta, ellos eran judíos y tenían que ir. Entonces yo le pregunto, ¿verdad? Entonces la muerte y la resurrección de Jesús solamente es para el gentil. O sea que la muerte y resurrección de Jesús solamente sirve para los gentiles, ¿verdad? Porque lo que la idea de esta persona era decir que los gentiles anteriormente guardaban las leyes ceremoniales, pero con la muerte y resurrección de Jesús ya no está vigente. Bueno, yo le dije que los gentiles nunca guardaron las leyes ceremoniales. Y si él dice que está abolido las leyes ceremoniales, significa entonces, si está abolido las leyes ceremoniales, los judíos creyentes en Jesús seguían predicando después de su muerte y resurrección. Quiere decir entonces que la muerte y resurrección de Jesús no es para ellos, sino solo para los gentiles, ¿verdad? Porque la evidencia es que ellos seguían 30, 40, 50 años yendo al templo, celebrando la fiesta. Es decir, que la muerte y resurrección de Jesús no influyó en nada, en un cambio o en una abolición, claro, de las leyes ceremoniales. Bueno, vimos las evidencias bíblicas que en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la justicia, la ley del Eterno dijo, no vas a tener dos leyes para el gentil y para el judío. La ley era igual para ambos. Ahora, Pablo nos dice que la ley fue nuestro ayo hasta Cristo, y una vez que estamos en Cristo no estamos bajo ayo. El ayo era un maestro particular que tenía el judío para enseñar la Torá a su niño, hasta que lo llevaba hasta el rabino, y ahora el rabino es el que le iba a enseñar, ¿verdad? Era como el que hacía los deberes, todo el maestro particular, hasta llevarlo al rabino. Entonces, una vez que estamos en Cristo, ya no estamos bajo ayo. No significa que desaprobamos la ley. No es que vos le enseñas matemática a tu hijo y cuando llega allá no le enseñas más matemática. No, le van a corregir lo que vos le enseñaste y le van a llevar a un nuevo nivel. Entonces, todos los mandamientos tienen que pasar por Yeshua. La cuestión de altar y de sacrificios lo vemos aún en Ezequiel, vemos un templo en Apocalipsis, vemos un templo aún en el milenio. Por eso dice que de día de reposo en día de reposo vamos a adorar a Dios en el milenio. Y que de todas las naciones en el milenio tiene que salir un representante para la fiesta de los tabernáculos. Ahora, lo que tenemos que entender es que los sacrificios del templo nunca fueron la voluntad de Dios para quitar el pecado del mundo. Ni un sacrificio bíblico quita el pecado. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios lo que hacían es tapar, era una solución momentánea. ¿Por qué? Por culpa del pecado del becerro de oro. Ahí se tenía que firmar un contrato matrimonial, se tenía que firmar una ketubá, pero la novia de Israel ya estaba adulterando. Entonces, hasta que venga una total redención, tenía que haber algo momentáneo para ir tapando. O sea, esos sacrificios de expiación, ¿verdad? Eran una ley momentánea hasta que venga el sacrificio perfecto de Cristo,
que sacó el pecado al mundo. Eso no significa, porque en el templo no solamente había sacrificios por el pecado, había ofrendas de paz, ofrendas de alabanza y un montón de cosas. Entonces, desde Cristo, la única manera de expiar el pecado es a través de su sangre. Ahora, vos me mencionaste que los sacrificios en el templo continuaron hasta el año 70. Yeshua hace una oración y luego Pablo la ratifica donde dice, quita lo primero para establecer lo segundo. Para establecer el sacerdocio de Yeshua tenía que desaparecer ese sacerdocio, ese sacrificio. Lo importante es que la tradición judía nos dice que en el día de Yom Kippur, donde se expiaba el pecado de Israel, se ponía un paño ensuciado con la sangre de un chivo expiatorio. Había 2 chivos que se presentaban en el templo y se sorteaba cuál iba a ser sacrificado a Hashem, al templo, y cuál iba a ser tirado a Azazel. Azazel, hasta el día de hoy, es un misterio, es como un nombre de un demonio. Ese día hay una acusación ahí entre Dios y Satanás que nos está acusando con nuestros pecados. Entonces se mandaba ese chivo que se pierda en el desierto, que muera, como diciendo Satanás, entretenete con mientras que yo resuelvo mis cosas con mis hijos. Cuando se sorteaba el que era para Dios, inmediatamente se le ataba un lazo blanco. A la hora de sacrificarlo para Dios, se ensuciaba ese lazo blanco con la sangre de ese cordero que se sacrificó para Dios y se ataba en el poste del templo. Si ese sacrificio fue aceptado por Dios, ese paño blanco manchado de rojo volvía a quedar blanco de manera sobrenatural. Eso lo registra la ley judía hasta el día que Cristo murió. Desde el día que Cristo murió hasta el año 70, nunca más ese paño quedó blanco. Y está en sus relatos. Está en sus relatos. Ellos saben eso. Entonces, eso no te lo dice el Mahida. Eso no te lo dice. Entonces, aunque Yeshua muere en Pesach, porque eso es una de las cosas que se me pregunta, ¿por qué Yeshua muere en Pesach y no en Yom Kippur? Pesach tiene una idea de redención nacional y global. Pesach es Pascua en Egipto. Se sacrifica ese cordero para detener la 10ª plaga, que era la muerte de todos los primogénitos. ¿Me siguen hasta acá, no? Ahora, si no se sacrificaba el cordero de Pesach, no se ponía esa sangre, el primogénito de ahí moría, sea chico, sea grande. ¿Qué pasa si no hay primogénitos en esa casa? No era necesario hacer Pesach, porque no hay primogénitos, la plaga no me va a tocar. Sin embargo, todo el pueblo de Israel lo hizo, tenga o no tenga primogénitos. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, saca un montón de mezcla de naciones que tampoco eran judíos. Y eso lo cuenta. Salen otros esclavos, salen los etíopes, salen egipcios, salen una mezcla de naciones para formar el pueblo de Dios. Entonces, esa redención no es exclusiva para el pueblo judío. Esa redención viene con una idea de redención global, y eso los rabinos judíos del segundo y hasta del primero y del segundo templo explican ello. Y relacionan Pesach con el Mesías. Nunca en el judaísmo ortodoxo se relaciona Yom Kippur con el Mesías. Siempre se relaciona Pesach con la venida del Mesías. Pero ahora manipulan eso. Ahora manipulan eso, porque vos no sabés. Y Yom Kippur es el sacrificio de los que de Israel en Yom Kippur eran el sacrificio para los pecados involuntarios. Por ejemplo, nosotros celebramos Yom Kippur, o sea, no lo celebramos, no se celebra ninguna fiesta, se conmemora, se recuerda. No podemos celebrar porque no estamos en Israel, no se reúnen las condiciones, entonces nadie celebra la fiesta, lo conmemoramos, lo recordamos. Por eso Jesús dijo, hace esto en memoria de mí. Es un recuerdo de una fiesta, no es la fiesta en sí, pues no se reúnen las condiciones. Entonces, Yom Kippur nosotros celebramos, y yo siempre les digo a la gente, en Yom Kippur Dios define si entramos en un año de bendición o un año de disciplina.
¿Qué significa? ¿Que no puedo pedir perdón en otro momento del año? Sí. Pero si no llegamos en orden para esa fecha, va a salir la sentencia y de la sentencia no lo podés librar hasta el próximo Yom Kippur. Dios te perdona, pero las consecuencias se quedan. El año de disciplina te lo vas a comer. Por eso que vemos mucha gente que están haciendo todas las cosas bien y parece que nada les sale bien. Aunque ora, aunque ayuna, ¿por qué? Porque están sufriendo consecuencias de pecados pasados. De la misma manera vemos gente que peca, que hace todo mal y le va bien. Porque Dios cuando sentencia un año de... ¿Cómo es tu nombre? Francisco va a tener un año de bendición. Dios le va a dar un año de bendición. 365 días de bendición. Aunque en el medio del año él se corrompa, el peque, Dios no va a revocar su año de bendición. El problema es que va a terminar ese año y ahí va a comenzar a cosechar lo que él está sembrando ahora. ¿Y qué es lo que está sembrando? Desobediencia, maldad. Entonces ahí va a comenzar, siempre la cosecha es posterior. Entonces, en Yom Kippur no se perdonan todos los pecados, se perdonan ciertos pecados, los pecados de ignorancia, los pecados involuntarios. Por eso, yo siempre explico, Dios te va a perdonar los pecados que vos cometés contra Él. Hay 3 tipos de pecados. Como dijo, los pecados que cometo contra mi propio cuerpo, por ejemplo, fumar, tomar, comer mal, malgastar el templo del Espíritu Santo. Los pecados que yo cometo contra mi prójimo, hay montones. Celo, envidia, chisme, disensiones, pleito, pelea, y los pecados que yo cometo contra él. En Yom Kippur se perdona solamente 2 tipos de pecados: los pecados que cometo contra mí y los pecados que cometo contra él. Los pecados que yo cometo contra vos me tenés que perdonar. O sea que necesariamente yo tengo que ir a hablar contigo y arreglar las cuentas con vos. No es nada de eso que yo ya le pedí perdón y si me quiere perdonar que me perdone. No, es así. Dios no perdona los pecados que nosotros cometemos contra nosotros. Y Yom Kippur no perdona el pecado de muertes. Eso está establecido por la Torá. Por eso dice, lo que era imposible por medio de la ley, por medio de Yeshua, es posible. Por medio de Yeshua hay perdón de pecados de muerte. Entonces, en la redención de Pesach es mucho más amplio, donde abarca todos los gentiles, los que conocen, los que no conocen, los que van a conocer, pero Yom Kippur ya es mucho más reducido. Y aunque no hay sacrificio hoy en el templo, los judíos siguen haciendo sacrificio. En eso hay conferencistas que dicen, no necesitamos de la sangre de Cristo, no necesitamos de nada, porque bíblicamente había perdón sin sangre. Por ejemplo, ciertos pecados tenías que traer un cordero de sacrificio. Si la familia es muy pobre para tener un cordero, que traiga 2 palomas. Si no tiene 2 palomas, que traiga harina. Entonces te dice, mira, ahí en la Biblia, una persona le da un pecado, trayendo una ofrenda de harina, ya fue perdonado. Ahora, seguí leyendo. El sacerdote va a tomar esa harina y lo va a poner junto con un sacrificio de carne y de sangre. Como diciendo, esta persona también está formando parte de este sacrificio. Pero acá está su participación. La harina sola no servía como sacrificio, tenía que estar junto con un sacrificio de sangre. Otra cosa te dice, no se necesita de sangre, porque en el pecado de Coré, Moisés le dice a Aarón, anda a agarrar incienso, ¿verdad? Y presentar, y por eso se paró la plaga, paró la mortandad. Solamente con incienso Dios ya le perdonó los pecados. No se necesita sangre, no se necesita ningún sacrificio. Vamos a examinar un poco más. Toma incienso y agarrar carbones del altar de sacrificio. Ese carbón que viene impregnado siempre está unido al altar, siempre está unido al sacrificio. Y poner el incienso ahí. ¿Por qué estaba siendo condenado? ¿Por qué estaba viniendo la plaga? Porque ellos ofrecieron sacrificio, ellos ofrecieron incienso sin ser sacerdotes. Entonces el incienso ofrecido por malas personas se convirtió en mortandad. Porque ellos no reconocían sacerdocio de Aarón, ellos querían ser sacerdotes sin ser ordenados por Dios. Pero ahora el sacerdote de Dios hizo exactamente lo que hizo Coré y su incienso fue para sanidad. Una oración por una persona maldita sirve para maldición. Pero una oración por una persona bendita sirve para bendición. O sea, lo mismo hecho por una persona con maldad, en pecado. Por eso yo no me dejo orar simplemente. Hay gente que te dice llorar eso. Si yo no veo que la persona es una persona consagrada a Dios, yo no me hago orar.
Porque yo que sé que me va a transmitir esta persona. La imposición de manos transmite algo. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí con el incienso? Una persona que ofreció mal incienso trajo una plaga. Una persona que ofreció incienso en orden detuvo esa plaga. Pero siempre estuvo unido al altar de sacrificio. Siempre hubo involucrado sacrificio y sangre para... ¿Y qué te dicen hoy? Hacen conferencias todo y muestran esa evidencia y dicen no se necesita necesariamente de sangre porque al no tener templo, la oración, las ofrendas y las buenas obras suplantan todo el templo de sacrificio. Así dicen en las conferencias. Y después a la mañana se ponen su talí, agarran su libro de oración y dicen, Padre, ten misericordia de Israel y que pronto, ahora sí ya se dio sentido. Sí. Se ponen su talí, comienzan a orar. No sé si este fue, este es el que se lo... No, este se va. Si quieren ayudarnos a aprender, o terminamos así. Ponen su talí y dice, Señor, ten misericordia, acuérdate de tu santo templo que hoy está destruido y que pronto sea edificado de vuelta y que vuelvan los sacrificios. ¿Y para qué Dios está pidiendo eso si vos en tu conferencia acabas de decir que con oración, con ofrenda y con eso ya está? La mayor hipocresía y la mayor falsedad que existe. Se lo dice en la mirada de la mañana, la oración de la mañana, la oración de noche, se pide la reconstrucción del templo y que los sacrificios y que los méritos vuelvan. Después vos agarra y dice, no, que Jesús no sirve, que no hay necesario. Hoy, a través de la oración, de las ofrendas y las buenas obras, se perdonan los pecados. Pero llegan Yom Kippur, agarran una gallina, revolean encima de su cabeza y dice, este animal es mi sustituto. Y degollan esa gallina hoy en Israel. Tengo amigas en Israel que son entrenadoras de perros del ejército de Israel. Me dice, David, salimos a trotar y no puedo trotar porque todas las gallinas muertas que hay en Israel. Pero no se necesita sacrificio. Y debe ser difícil llegar a un día de juicio. Vos no crees en Jesús, no crees que a través de los méritos de Cristo podés ser perdonado. Y sabés que no hay templo, sabés que no hay forma de sacrificar animales y vos necesitas animales para que sean perdonados tus pecados. Es difícil, debe ser difícil. Otras mentiras dicen que ellos no necesitan intercesores, que la intercesión es algo pagano. Pero escucharlo a los de Breslau, orar, Padre, por los méritos del Rabbi Nachman, te pido esto y te pido aquello. Nosotros no podemos decir el nombre de Yeshua porque es paganismo. Ellos sí pueden pedir. En nombre de su rabino fulano de tal, en nombre de... por los méritos del rabino fulano de tal. ¿Alguna pregunta más? ¿Terminamos? Nos ponemos de pie, hacemos una oración. Este es un tiempo propicio para acercarnos a Dios. Es un tiempo propicio para pedir perdón por nuestros errores, por nuestros pecados. Es un tiempo propicio para entender de que alguien murió por nuestros pecados, por nuestros errores. Alguien pagó la cuenta por nosotros. Y si hemos fallado, si hemos pecado, no tenemos por qué seguir sufriendo los errores que cometemos. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados pasados, presentes y aún por los futuros, que Dios nos guarde y nos libre de cometer. Lo único que hay que hacer es acceder a ese regalo, a esa gracia. Nada más. Cuando hablé con Ricardo, me dice, Ricardo, vas a llegar de madrugada. Frente a la terminal hay un hotel. ¿Cómo se llama el hotel? Lorelis. Ahí está el Hotel Lorelis. Hay una reservación a tu nombre. Llega, toca timbre y descansa. Ya está todo arreglado. ¿Se imaginan si yo llego y pago mi habitación? Y después al día siguiente me dice, ¿por qué yo pagaste vos? No, porque ya demasiado abuso, vos ya pagaste el pasaje, ya pagaste. Pues yo ya paga para más. No, pero yo quería pagar. Mamá, me hiciste seguro, me hiciste perder la plata y al Pepe. Y ya está pagado. ¿Sí o no? Vos tenías que ir, anunciarte y ya está, si ya está todo arreglado. ¿Para qué pagaste?
El peor pecado que hoy la generación nuestra comete es invalidar la sangre de Cristo, negar a Jesús. Cuando nos equivocamos y no queremos pedir perdón, estamos invalidando el sacrificio que hizo Cristo. Es como decirle, vos ya pagaste mucho ya. Déjame que este pecado voy a pagar yo. Y ahí es cuando comenzamos a sufrir. Ahí es cuando vienen las consecuencias. Cuando Dios perdona, perdona y se olvida. ¿Qué se olvidó? Para Él es borrón y cuenta nueva. Nunca pasó. Nosotros somos los que no perdonamos. Porque ya 2 veces me hiciste, 2 veces ya te perdoné. Y la última vez que te perdono. Y acordate que el año pasado me hiciste eso. Eso no es perdón. Dios no es así. Dios perdona y se olvida. Y se olvidó que te perdonó. Quiere decir que la próxima vez que pecamos, porque vamos a pecar, porque somos carne, va a llegar el momento que vamos a tener un cuerpo como el de Él y ya no vamos a pecar. Mientras tanto, tenemos que seguir pidiendo perdón. Y cuando vos ya no querés pedir perdón, porque ya te iban a hacer pecados, a mí me da perdón, le está diciendo, tu sangre no es suficiente para pagar todas las cosas que yo hago mal. Entonces invalidamos la muerte de Cristo, invalidamos. Parece que es lindo, es ya na cuata pagarse. No. Lo único que hay que hacer es volver a los pies de Cristo, es volver como ese primer día. En un matrimonio, cuando alguien le falla a otro, le pide perdón, tipo exigídolo. Es la primera vez que te falló. Yo nunca te fallé, la primera vez, vamos a tener que perdonar, la primera vez que te fallé. Esa es la primera vez. Segunda vez, ya nos pedimos perdón de la misma manera. Y bueno, andé chata, si me querés perdonar, perdoname, si vos no querés perdonarme. Tercera, cuarta vez ya ni queremos pedir perdón. Y así tratamos a Dios muchas veces. Viene Satanás y te habla. Esta no te va a perdonar más de callar. ¿Cierto que Satanás? Sí, ya hay paso, vaina de Satanás. No vaya nomás a ir más a la iglesia. No vaya más a congregarte. No vaya más a orar. Arreglar primero tu vida, después ahora buscarle a Dios. Es como que vos voy a arreglar primero mi auto para irme al mecánico. No, el mecánico es el que va a arreglar tu auto. Vos no sabes nada de mecánica. Es buscar a Dios para que Él arregle nuestra vida. No nosotros intentar arreglar nuestra vida. Lo único que Él quiere es que le volvamos a pedir perdón como la primera vez. Porque para Él siempre va a ser la primera vez. Te invito a que cierres tu ojo. Si hasta el día de hoy nunca aceptaste el sacrificio de Cristo, te invito a que hoy te digas, Señor, yo acepto ese regalo. Yo sé que mis pecados son muchos, pero yo acepto que todo lo que vos sufriste paga mi pecado, el pecado de todo el mundo y de toda la humanidad. Yo quiero aceptar ese sacrificio. Yo te quiero pedir perdón. Quiero que sanes mi corazón. Quiero que me hagas una nueva persona. Quiero que me ayudes a ser buen hijo, buena hija, buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa. Enséñame, ayúdame porque solo no puedo. Te presento este problema, te presento esta deuda, te presento esta enfermedad. Porque en la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades. Si usted quiere, ore como usted sepa, si no, acompáñeme en esta oración. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, me presento delante de ti y hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Hoy quiero reconocer que tu sacrificio en la cruz es suficiente para pagar todos mis errores y todos mis pecados. Acepto tu sacrificio. Te pido, Señor, que me aceptes como tu hijo. Te pido, Señor, que entres en mi vida y saques todo lo que no te pertenece. Que saques toda enfermedad, toda angustia, toda preocupación. Pongo delante de ti mi familia, mi hogar. Señor, no te voy a prometer no pecar nunca más, porque soy erróneo, soy faltoso. Pero te prometo buscarte. Te prometo, Señor, orar, buscar más de ti. Te pido, Señor, que el sacrificio de Jesús sea efectivo sobre mí, sobre mi hogar y sobre mi familia. Déjenme orar por ustedes. Padre, bendigo cada persona que está aquí.
Bendigo cada esposo, esposa, cada niño y cada joven. Te pido, Señor, que los bendiga, que todo lo que hemos hablado, tú le puedas confirmar en su corazón, porque tú, tu santo Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, es, Señor, el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Guarda la integridad física, emocional, espiritual de cada familia, su integridad económica, su salud, Señor. Te pedimos por nuestro Paraguay, por toda esta peste, Señor, de dengue, de chikungunya, que se termine esto, que se anule todas estas plagas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos a entenderte y a conocerte. Amén, amén y amén. Que el Padre les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que incline sobre ustedes su rostro, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes su paz. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Muy bien, queremos agradecer a Dios por la oportunidad, por la vida de su siervo, por su esposa, que todo poderoso le siga bendiciendo, usando, así como en esta noche, ¿verdad? Creo que ha sido de mucha bendición para nuestra vida, ¿cierto? Ok, entonces ahora queremos pedirle para que aún permanezca porque tenemos algo más para compartir con ustedes y así poder también ir a nuestra casa ya con la barriguita llena y no preocuparnos por lo que vamos a cenar antes de dormir. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo de poder estar hoy aquí con nosotros, por aceptar la invitación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo sé que cada uno tiene su compromiso